a los seres vivos, no hacerlos sufrir y mucho menos matarlos, ¿verdad? Entonces, ese comité de bioética ha cobrado mucha relevancia con relación a derechos humanos, aunque no siempre se trata de trabajar con humanos, ¿verdad? Y pues como ente, dice, con una posición privilegiada en el entorno, se hace acreedor de un trato que le reconozca como ser esencial y trascendente a la fenomenología. A la fenomenología mecanicista para concebirlo como ser que organiza, produce, descubre, propone, explica, socializa y dirige todo cuanto existe. Se considera de este modo que el hombre es fin de todas las cosas y que el medio fenomenológico predeterminado le sirve de instrumento para el cumplimiento de las expectativas de lo que deviene la negación de siquiera pensar el ser racional como medio, objeto e instrumento de cuanto lo rodea. Sí, era lo que explicábamos ayer, ¿verdad? Que en los regímenes totalitaristas, pues los seres humanos son medios para acrecentar no el Estado de Derecho, sino el derecho del Estado. Entonces dice, el hombre como entidad prevalente ha de percibirse además en relación con los otros seres racionales, como seres que se implican unos a otros paritariamente, entendiendo que tienen las mismas atribuciones, facultades, habilidades, posibilidades y derechos, en tanto que tienen el mismo nivel situacional. También la posibilidad de acceder al dominio de las cosas del mundo para de esta forma hacerse a bienes que le aseguren una vigencia material mínima. Sí, miren, los avances que se han tenido en la medicina son fantásticos y eso ha permitido que muchas personas puedan vivir más allá de los 70, de los 80 años e incluso de los 90. En Japón, pues, tienen una crisis de vejez, ¿verdad? Pero es que dado todos los descubrimientos de la medicina, pues eso ha prolongado la vida más allá de ciertos niveles, ¿verdad? Entonces, pero el hombre en cuanto tal precisa de consensos para la apropiación de bienes materiales de forma que se distribuyan equitativamente. Vamos a quitar la pantalla, jóvenes. Según criterios de habilidad, competencia, necesidad y suficiencia para la concreción de la optimización de la existencia de cada una de las posiciones humanas que proyectan su devenir de forma diferente, en forma cualitativa y cuantitativa, ¿verdad? Esto que les estoy leyendo es de este libro que habla del bloque de constitucionalidad. Y podría seguir, ¿verdad? Es muy extenso, tiene muchas definiciones de lo que es la dignidad. Otra definición dice, dignidad tiene su fundamento conceptual en el sentido de que el sistema jurídico reconoce la superioridad de la persona frente a las cosas, la paridad entre las personas y la idoneidad, necesidad y equidad en la distribución de los bienes materiales, el reconocimiento de su individualidad, la planificación de su libertad y autodeterminación, teniendo en cuenta los límites racionales y razonables que el derecho consagra, la garantía de su existencia material mínima, la posibilidad real y efectiva del derecho de participación en la toma de decisiones sociales que le afectan, etcétera, ¿verdad? Entonces, está también la calificación de humano, el principio pro homine, que este principio significa en favor del hombre, eso quiere decir, planteando dentro del sistema jurídico que toda decisión jurídica ha de corresponder favorablemente a la dignidad humana de la persona humana. Que toda duda que se genere en la dinámica de la producción, aplicación e interpretación del derecho habrá de beneficiar las
posiciones fundamentales de los sujetos normativos, ¿verdad? El principio pro homine es conocido también como la cláusula general de favorabilidad o cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos del sistema jurídico, comprendiendo una serie de categorías principialísticas y normativas que aprovechan las posiciones jurídicas de los sujetos fundamentales, ¿verdad? La Corte Constitucional explica que el postulado pro homine prescribe que en la interpretación de las normas aplicables a los derechos humanos se debe privilegiar la hermenéutica que resulte menos restrictiva para el ejercicio de los mismos. ¿Qué es hermenéutica, jóvenes? Es lo que vamos a estudiar a continuación después de que termine con este punto. La hermenéutica es una técnica de interpretación, ¿verdad? Reconociendo que este principio también es denominado como cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se firmaron varios documentos. Este libro está interesantísimo. Yo lo adquirí, pero lo he visto solo por partes, pero sí profundiza en lo que estábamos trabajando, ¿se acuerdan? Precisamente en la justicia a través de reconvertirse en los derechos humanos. Dice, características del bloque de constitucionalidad. Compone un bloque, el bloque de constitucionalidad se estructura bajo el panorama de un bloque normativo, en una forma jurídica que comporta una pluralidad organizada de normas jurídicas con sentido y referencia, en el sentido que indican una serie de valores, principios que configuran la pretensión de corrección del sistema de normas con referencia, porque apuntan a regular y dirigir relaciones entre los distintos intereses jurídicos inventados en el orden normativo. Y así fue como, por ejemplo, se dice bloque, se compone así, por normas expresas, normas tácitas, normas de la norma fundamental inicial, las normas que contienen compromisos internacionales adquiridos por el sistema jurídico, las normas infraconstitucionales, etcétera, lo que indica que el derecho constitucional del Estado no se acaba en la adopción y contenido del texto del Estado, del texto constitucional inicial, sino que supera este umbral normativo con la finalidad de ampliar el espectro constitucional, siempre que esta extensión tenga el propósito de proteger y promocionar las categorías y usos fundamentales de la persona, dimanadas de la dignidad humana, que consolidará un sistema de normas que hagan consecuente la relación de protagonismo y reciprocidad entre los diferentes intereses dispuestos por el orden normativo. Entonces, es una fuente del derecho también. El bloque de constitucionalidad es el fundamento del sistema jurídico, en tanto que base y origen de la estructura normativa, del que se crean, aplican e interpretan las normas jurídicas del orden normativo. Entonces, las formas e instrumentos jurídicos no pueden, bajo ningún pretexto, prescindir de la referencia a las categorías constitucionales, porque si así sucediera, su percepción jurídica decaería o se anularía. Entonces, así fue como se creó un instrumento muy importante, que no sé por qué. Aquí se fue en hermenéutica. El bloque de constitucionalidad es el criterio interpretativo que impera la adopción de los contenidos que habrán de elaborarse para definir los contornos del sistema jurídico. Muy, muy bueno este libro, muy conceptual, y define la dignidad de 10 formas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, a raíz de después de la Segunda Guerra Mundial y más adelante, se creó el Pacto de Derechos Civiles y
El Pacto de Derechos Civiles, y ¿cómo se llama? Ustedes lo deben de saber. Y el Pacto de Derechos son dos. Uno se refiere a los derechos civiles y no mercantiles, sino es de otro tipo. Y el Pacto de Derechos, vamos a ver si aquí está. El Pacto de Derechos sobre Derechos Humanos, prácticamente, creo que es. Entonces, lástima que no tengo aquí a la par mis copias de Derecho Internacional, si no se los decía. Pero es muy orientador esto, muy interesante. Yo no lo había utilizado mucho para las clases, pero sí me dejó apabullar. Hay mucho que leer de ahí. Entonces, el autor de este libro se llama César Augusto Londoño Ayala. Él es colombiano. Saben ustedes que uno de los mejores libros de derecho y de filosofía del derecho proceden de Colombia. Hay excelentes autores ahí. Y otra parte que quería que vieran es de que luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Como les decía ya, el horror del conflicto concitó a una concientización en la dirigencia mundial y se buscaron fórmulas para evitar los crímenes y genocidios ocurridos que volvieran a presentarse. Y se empieza con que con la integración de la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional, pero era de carácter temporal, ¿verdad? No como ahora que esa Corte ya es de carácter permanente. Y empieza con los juicios a los nazis, ¿verdad? Y ¿saben qué está pasando ahora con esa guerra de los judíos contra el Hezbollah y contra estos gazatíes, contra Gaza? Que las personas que fueron a llevarles comida y todo, ahora los encarcelaron y les quieren seguir un juicio a todas luces injusto, ¿verdad? Y ese proceso es injusto porque los están acusando de terrorismo. ¿Cómo va a ser eso? Si un ser humano le lleva comida a otro que está en situación de debilidad, lo tratan de acusar de terrorismo, que es uno de los delitos más graves a nivel mundial, ¿no? Pero así está el mundo. Entonces, después de la Segunda Guerra, pues apareció las Naciones Unidas y otros órganos internacionales para manejar los conflictos mundiales. Apareció el Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Internacional de Justicia de la Haya, la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF para la niñez, entre otros. A la par, la Guerra Fría conllevó a la creación de dos grandes frentes como la OTAN en 1949 para los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza. Y el Pacto de Varsovia en 1955. El derecho internacional tomó una nueva tendencia. Se deseuropeizó, ¿verdad? Humanizó y mundializó. Y no en vano, durante la Segunda Guerra Mundial del siglo XX, se suscribieron y aprobaron y ratificaron un número importante de países del orbe, una gran cantidad de tratados y pactos internacionales, entre los que figuran en 1948 la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este es el pacto que yo les decía, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las convenciones también hay otro pacto sobre derechos económicos, ¿verdad? Convenciones sobre derechos del niño, la mujer, las minorías, el medio ambiente,
el uso de las armas, el derecho internacional humanitario, etc. En fin, hoy existe un sistema de Naciones Unidas y otro interamericano, incluida Colombia, para la protección de los derechos humanos. Es decir, la globalización del derecho empezó antes que la actual globalización, relacionada con aspectos más de orden económico y cultural, con un importante soporte tecnocientífico, como lo es la informática, la robótica, la genética, etc. Por un lado está el proceso que sigue la línea iniciada en 1948, y esta es la línea multilateral, donde hay muchos que participan, centrada en el papel de la ONU y con nuevas organizaciones, como el caso reciente de la integración en constitución de la Corte Penal Internacional, creada en 1998 y puesta en funcionamiento en 2002, de la que Colombia es signataria. Y el objetivo sigue siendo establecer un derecho universal con sus cortes y jurisdicciones internacionales para resolver los conflictos. Ay, perdón, se me olvidó tomar la foto. Ya se me pasó el tiempo, pero bueno, no importa. Ay, sí, vamos a ver. Ok. Pues sí, precisamente para resolver conflictos entre países, jurisdicciones internacionales, para también asegurar la paz, proteger los derechos humanos y juzgar también aquellos crímenes que los países no juzgan o no pueden juzgar porque hay muchos intereses comprometidos. Por ejemplo, cuando no hay jueces independientes, como pasa en Guatemala. Y, y el cual, pues, pero por el otro lado está un proceso que se inicia luego del 11 de septiembre de 2001, caracterizado por el unilateralismo de Estados Unidos, el cual pretende imponerse con la excusa de atacar el terrorismo a todos los países considerados como peligrosos. Un segundito, jóvenes, un momentito, que nos... Bien, disculpen, jóvenes, pero hay que atenderlo todo, ¿verdad? Entonces, a partir del 11 de septiembre, que fue cuando se derribaron aquellas torres, ¿se recuerdan? En Nueva York, del 2001. Entonces, se inició un proceso unilateral de Estados Unidos, el cual pretende imponerse para atacar el terrorismo a todos los países considerados como peligrosos. Quiere globalizar su derecho a la injerencia e intervención militar cuando lo considere adecuado. Por ejemplo, la invasión a Irak en contra de las resoluciones de la ONU en 2004, o los ataques de Israel al Líbano en 2006, y ahora el ataque pues a, a Irán, ¿verdad? Y el problema ese
estrecho de Hormuz. Y entonces todo eso pues es un ejemplo. Y finalmente hay que recordar que Estados Unidos desconoce o no hace parte de muchos tratados y convenios firmados entre los demás países. Se retiró de la Corte Penal Internacional y no permite que sus ciudadanos se vean algún día juzgados por ellos. Y esto pone en grave riesgo la construcción de un ordenamiento jurídico mundial concertado, construido por todos los países y que favorezca a todos los ciudadanos y a todos los habitantes del planeta, ¿verdad? En todo caso, para las políticas nacionales en derechos humanos, el contexto internacional sobre la materia es muy importante, así como para los procesos de formulación, diseño e implementación de políticas públicas. De esta manera, la agenda internacional en derechos humanos tiene eco sobre la agenda nacional respecto de estos. Pues el movimiento mundial de respeto da respeto y reconocimiento de los derechos a los derechos humanos. O sea, la razón humana, en palabras de Roth, que es otro autor, es una conciencia universal que se levanta ya como una voz de permanente exigencia, ya como un juez que reprocha las situaciones de vulneración o de violación a los derechos, ¿verdad? Y no sería a los derechos humanos. Muy bien. Entonces, y todo esto está involucrado con el tema que vamos a ver a continuación. Y es, por ejemplo, la interpretación jurídica y la hermenéutica, que al final quieren decir lo mismo. Vamos a verlo en este momento, jóvenes. Les voy a exhibir las filminas, como siempre. Entonces, veamos lo que es el tema de, gracias, la hermenéutica jurídica. Esto está basado en un texto de un famoso magistrado aquí, el licenciado Sierra, José Arturo Sierra. Él hizo ese documento, me pareció muy apropiado para la clase. Y él habla de la hermenéutica jurídica y cómo se utiliza. Nosotros sabemos que la técnica jurídica es muy importante. Y entonces aquí se mezclan ambos temas, ¿verdad? Tanto la hermenéutica jurídica como la técnica jurídica o técnica de interpretación jurídica. Él hizo su texto en el año 2000, por eso aquí yo le coloqué 2000, no porque la filmina sea el año 2000, ¿verdad? Entonces veamos, pongan atención en esto. La hermenéutica jurídica es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos interpretativos. Ahí tienen ustedes una definición, ¿verdad? Disciplina científica que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos interpretativos. ¿Por qué? Porque la interpretación es aplicación de la hermenéutica. Y la hermenéutica e interpretación son sinónimos. Cuando ustedes hablan de hermenéutica jurídica, están hablando de interpretación jurídica. Y al revés, ¿verdad? Quiere decir lo mismo. Vamos a... Cuando nosotros, distingan bien esto, jóvenes, cuando nosotros hablamos de interpretación así en frío, ¿qué es una interpretación? Fíjense que no le estamos colocando apellido, no estamos diciendo interpretación jurídica, sino estamos hablando de interpretación, así nada más. Entonces, siendo así como interpretación a secas, quiere decir actividad cognitiva para determinar el significado, alcance y el valor de determinados actos o comportamientos, ¿verdad? Es una actividad del conocimiento para determinar lo que significa, lo que es el alcance y lo que tiene de valor de determinados actos o comportamientos. Entonces, pilas para distinguir estos conceptos, jóvenes. Aquí sí ya le estamos poniendo apellido.
ahí ya dice interpretación que jurídica, ¿verdad? Entonces, la interpretación jurídica, como pueden leer ustedes ahí, no debe tener por finalidad cuál fue la intención del legislador, sino determinar el significado y alcance actual de la norma de acuerdo con su posición e interrelación dentro del sistema general, ¿verdad? Eso es lo importante, determinar el significado y alcance actual de la norma, de acuerdo con su posición e interrelación dentro del sistema general, dentro de todo el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Ha habido, digamos, legislaturas de mucha importancia que han hecho leyes, pues, que son verdaderos paisajes jurídicos que son muy buenas, pues. Pero también ha habido malas legislaturas y que lo que han legislado no sirve, no vale para nada. Pero depende mucho de la calidad de los diputados, ¿verdad? De su competencia, de su capacidad, de su preparación. Algunos son abogados, otros son ingenieros cuando tienen un título profesional, pero cuando no lo tienen, entonces algunos hasta casi querían entrar como diputados sin saber leer y escribir, ¿verdad? Porque como la democracia empareja por lo más bajo, ustedes saben, ¿verdad? Entonces, en el Congreso entra cualquiera, entra de todo, ¿verdad? Entra el que es más gritón y peleonero, no el que sabe más precisamente. Esta legislatura es mejor, esta que está, la 10ª legislatura es mejor. No obstante que han tomado unas decisiones, pero desastrosas para el país. Entonces, pero no son todos, no son todos. Entonces, en cuanto a este tema, pues los racionalistas consideran que la interpretación de la ley es algo superfluo, que los códigos eran claros y precisos. Y aquí vamos con algo que les dije hace algunos días. ¿Se recuerdan del positivismo ideológico? ¿Recuerdan del profesor de Turín, Norberto Bobbio? Pues esto es parte de esa etapa histórica en que hubo mucho culto al texto de la ley. Ya nadie se definía per se, sino solo en función de lo que decía la ley, ¿verdad? Y eso no fue bueno. Y ahí fue donde surgieron dos escuelas. La del exégesis, que seguía este mismo patrón del culto al texto de la ley, y en contraposición a esa escuela surge la escuela del derecho libre. Bien. Esto en cuanto a la interpretación jurídica. Acuérdense que en la exégesis teníamos el problema de que los jueces tenían que resolver conforme a lo que decía el texto de la ley y no podían hacer consideraciones ni razonamientos, ¿verdad? Entonces surge en Alemania la escuela del derecho libre, que va a contradecir a esta escuela de la exégesis. Y dice, ¿cómo va a hacer eso? Que el juez no puede hacer consideraciones. Pues el que es el que interpreta la ley, la tiene que interpretar. ¿Cómo es eso de que la va a interpretar el que la hizo? O sea, el político, diputado que no sabe, ¿verdad? Pero esa era la posición. Entonces se cambió, ¿verdad? Y con la Escuela del Derecho Libre se ampliaron las funciones de los jueces. Veamos, entonces aquí está dicho ya lo que acabo de decirme adelante. Escuela de exégesis, culto al texto de la ley. Y afirma que si el texto de la ley es insuficiente, debe investigarse la intención del legislador, ¿verdad? Y tener presente esas directrices que se dan ahí, ¿verdad? En cuanto al texto, cuando el texto de la ley es expreso y claro, debe aplicarse el texto sin investigación. Si la ley es clara, ¿para qué vamos a andar buscándole tres pies al gato?
Cuando la ley contiene un texto oscuro o dudoso, pues entonces sí, hay que acudir primero a qué. ¿Qué es lo que dice la ley del organismo judicial? Hay que acudir a la interpretación gramatical y lógica. Y también para ver cuál fue la intención del legislador, pero si la ley no está muy clara para uno, pero pues sí para todos, pues hay que atenerse a lo que gramaticalmente dice, ¿verdad? Y cuando no hay ley, debe recurrirse a leyes análogas y principios generales del derecho para hacer una integración de la ley con el propósito de resolver el caso que se nos presenta como jueces, ¿verdad? Porque miren, el problema también de la interpretación, más lo tienen los jueces, pero también los abogados que litigan. Y por eso es de que, pues, hubo problemas en esa elección del fiscal, ¿verdad? Cuando, pues, no se acreditan méritos por ser solo juez. Había que probar e inscribirse en la Corte Suprema de Justicia. Cuando ustedes se gradúen, vayan a colegiarse y después de colegiarse y obtener su número de colegiado, van a la Corte Suprema de Justicia y se van a inscribir en el libro de oro que dice ahí de los abogados y notarios. Son 2 libros, ¿verdad? Y ahí es donde hay que inscribirse. Entonces, para tener autorización para ejercer la abogacía y el notariado, ¿verdad? Entonces, la Escuela del Derecho Libre considera, fíjense que esta va en contra de lo que decía la exégesis, considera que la interpretación jurídica tiene carácter creativo, porque los textos jurídicos siempre poseen lagunas. Los legisladores no pueden prever todos los casos a futuro, o sea, en contradicción con lo que decía la exégesis, ¿verdad? Reconoce al intérprete y al juez una amplia discrecionalidad de decisión en la solución de casos concretos contemplados en la norma expresamente. Y por eso es de que ahora los jueces pueden interpretar la ley, pueden hacer sus consideraciones y pueden aplicar su propia experiencia también. ¿Y a eso cómo se le llama, jóvenes? ¿A razón de qué es? Cuando resuelven los jueces por sus propios conocimientos. ¿Alguien me puede decir o están desconectados de la computadora? Si no estoy mal, licenciada, es la sana crítica razonable. La sana crítica razonable. Cabal, eso es precisamente. Muchísimas gracias, compañera. Me sacó del apuro. Entonces, puede aplicar hasta la sana crítica razonable, fíjense ustedes. O sea, cambió completamente la función del juez. Y además, ahora, con el bloque de constitucionalidad, tiene la obligación el juez de aplicar los tratados internacionales en la materia que tenga que resolver. Por ejemplo, si el asunto es laboral, tiene que también citar los artículos de las disposiciones internacionales que se refieren al caso. Por ejemplo, en el caso de las indemnizaciones y prestaciones, está un documento emitido por la OIT, un tratado, en donde se refiere a la forma de calcular las prestaciones, ¿verdad? Entonces se tiene que indicar ahí en la sentencia cuáles son los artículos aplicables del tratado ese internacional, ¿verdad? Sobre cálculo de prestaciones y otras cosas. Entonces, la interpretación jurídica es aquella actividad intelectual subjetiva porque la hace el juez, ¿verdad? En su mente, en su interior, ¿verdad? Es una serie de pensamientos tendente a desentrañar o encontrar el sentido
significado, contenido o mandato de la norma. Es una operación humana teleológica que tiene un fin específico y claro. Saber o determinar qué se manda, qué se ordena, otorga o permite y a veces con qué se castiga. ¿Qué les recuerda esto, jóvenes? ¿No les recuerda esto la validez de la norma? La validez material de la norma, que es determinar qué se manda, ordena o prohíbe, ¿verdad? Entonces ven que todo está relacionado. Es precisar qué deber se impone, qué derecho se otorga, qué se permite, qué conducta se prohíbe y en todo caso la sanción y su medida impuesta. Esto es la interpretación. Esto es hermenéutica y también tiene que ver con la validez de la norma. Una de las condiciones de validez de la norma es la validez formal, que quiere decir que fue emitida por el órgano competente dentro de nuestro ordenamiento constitucional, y la otra es la validez material. ¿Qué es esto? Precisar qué deber se impone, qué derecho se otorga, etc. Entonces, la interpretación jurídica como género es aplicable a todo tipo de interpretación del derecho en sus diferentes ramas del derecho positivo. ¿Verdad? Depende, familia, trabajo, penal, civil, etcétera, ¿verdad? Aplicable a todo tipo de interpretación del derecho y sus diferentes ramas del derecho positivo. Y todo cuerpo normativo, rama o sector del derecho positivo específico forma parte de un todo que es el sistema jurídico u ordenamiento jurídico en general. Dicho sistema lo preside la Constitución. Fíjense bien en esto. Dicho sistema, todo ese cuerpo normativo de ordenamiento jurídico lo encabeza o lo preside la Constitución, que es la causa eficiente del sistema. Bueno, después no digan que no se los dije. Entonces, como método de interpretación jurídica, aquí tenemos mezclado lo que dice el doctor Sierra con lo que dice el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Dice, método de interpretación jurídica sin atender a las clasificaciones elaboradas, sino solo al sujeto, a los distintos métodos interpretativos, al resultado objetivo. Se tienen que los métodos de interpretación son, y ahí lo dice el artículo 10, lo pueden leer ustedes si quieren. En primer lugar, el gramático o literal. En segundo lugar, el conceptual o lógico. En tercero, el sistemático. Y en cuarto lugar está el histórico o causal teleológico. ¿Por qué se dice teleológico? Tele es lejos, ¿verdad? El acontecimiento histórico, que ya está muy lejano, ¿verdad? Está muy lejos, pero que dio lugar a la creación de la norma. El histórico siempre es teleológico, ¿verdad? Entonces veamos cada uno de ellos. El método gramatical es el significado literal de las palabras del legislador de la norma. Se dice que cuando el tenor literal de una norma es claro, válido consultar su espíritu. Vean ustedes ahí la ley del organismo judicial, artículo 10. Aquí está. La LOJ, la famosa LOJ, ¿verdad? Que solo nosotros nos entendemos nuestro lenguaje jurídico. También hay que atender al contexto y disposiciones constitucionales. Cuando hay que atender, por ejemplo, aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, financieros o históricos, por la especial naturaleza de la regla. O cuando los vocablos del legislador pueden conducir a interpretaciones y resultados inexactos. Sí, depende de qué legislatura, en qué legislatura se emitió determinada ley, ¿va? Por ejemplo, yo veo mucha confusión en el Código de Migración.
porque si bien hacen muchas modificaciones, me parece que solo se modifica la mitad del código y dejan la otra mitad vigente. Eso no puede ser, no debe ser, porque eso da lugar a confusión. La gente de a pie no sabe que una parte está vigente y que otra parte está derogada. Eso solo lo sabemos los abogados. Y para eso es que tenemos que leer las leyes completas, ¿verdad? O por ejemplo, que las normas derogatorias de una ley digan como se acostumbraba en la legislatura anterior, me parece. Es que es realmente criticable que dicen y se derogan las demás normas que contradigan esta ley. ¿Y qué va a saber el ciudadano cuáles son las normas que contradigan esa ley? Es un absurdo. Ahora ya no. Ahora eso ya se modificó y se exigió, creo que por el Consejo Consultivo de la Presidencia, y se dice, se derogan tales y tales decretos. Tienen que señalarse con precisión, ¿verdad? No dejarlo abierto ahí. Entonces, ya ven ustedes, hay que atender al contexto y disposiciones constitucionales. Y no es válida la interpretación literal que vulnere preceptos constitucionales. Esto nunca va a ser así. Aparte es digamos, cuando se aplica el criterio de juridicidad. Pero no es que no se tome en cuenta la Constitución, porque la misma Constitución lo manda, ¿verdad? El método conceptual o lógico. Fíjense bien en estos métodos. La modalidad de la hermenéutica que no repara en el tenor literal de la ley, sino que busca cuál es el mandato. La imperatividad de la norma. Qué bien jurídico es el tutelado. Interesa determinar qué conceptos o ideas generales tratan de reflejar la norma. Cuando el legislador elabora leyes con vocablos equivocados entre conceptos y palabras, hay que buscar en los conceptos qué fue lo que el legislador quiso reflejar en la ley. Porque a veces se quiere utilizar lenguaje técnico, pero no se hace correctamente. Y, por ejemplo, una vez presentamos 4 propuestas de reglamento para la protección del medio ambiente, ¿verdad? Que era el reglamento de desechos sólidos, el reglamento de aguas residuales, el reglamento del humo y no sé qué otro reglamento. Ay, qué bonito hacen ellos. Y ellos sacan solo uno, confundiéndolo todo. Entonces ese reglamento se volvió inaplicable, ¿verdad? No, nunca se pudo aplicar. Pero esas son las gracias que hacen los diputados. Cuando no atienden las recomendaciones de los técnicos y quieren ser ellos los que interpreten, ¿verdad? No se auxilian de los asesores. Hay otro método, el método sistemático, que consiste en que para encontrar en forma precisa el contenido de una norma, hay que interrelacionarla con los demás preceptos de la ley, incluso con reglas de otros textos constitucionales. Y a este proceso le llamamos integración de la ley, según siempre el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Parte de la idea que todo conjunto, por estar integrado por elementos diversos, es un sistema, integrado por otros elementos o subsistemas. Es relevante en la interpretación. Entonces, a eso se refiere el método sistemático. Consiste que para encontrar en forma precisa el contenido de una norma, hay que interrelacionarla. O sea, no existe la norma precisa para resolver un caso, entonces hay que interrelacionarla con los demás preceptos de la ley, con otras reglas y textos constitucionales, e incluso ver por analogía cómo se han resuelto
casos parecidos, ¿verdad? Todo esto ya lo saben ustedes. Y parte de la idea de que todo conjunto, por estar integrado por elementos diversos, es un sistema, integrado por otros elementos o subsistemas. Y especialmente en estos casos es relevante la interpretación. Entonces el texto constituye un sistema normativo en relación a cada uno de los preceptos, incluyendo el texto constitucional. Y todo eso pues integra el sistema normativo nacional, ¿verdad? Ustedes ven que, por ejemplo, el derecho civil en la parte de la Constitución es muy clara, toda la parte de la persona, de la familia, contratos, obligaciones y todo eso. Y así también se desarrolla el Código Civil, ¿verdad? En ese mismo orden. Lo mismo pasa con el Código Penal. Lo que pasa es que en penal, pues el problema que hay ahorita es de que la cuestión de los delitos ha rebasado la capacidad de los legisladores y la capacidad de quien va adelante para prohibir todos esos delitos que se están cometiendo, como el phishing, el welfare, algo así. O sea, miren ustedes el hackeo. ¿Dónde está la norma que sanciona el hackeo? Claro, está en general, pero hay que buscar el procedimiento específico para poder perseguir, procesar y castigar eso, ¿verdad? Y ya ven ustedes que el hackeo se da en todos lados. Y menos mal que el registro cerró su página electrónica, porque si no, el registro de la propiedad se volvería una cosa terrible. Entonces, muy sabios los que dirigen el registro de la propiedad, porque eso ahí sí nos afecta a todos. Entonces, el texto constituye un sistema normativo en relación con cada uno de los preceptos, incluyendo el texto constitucional que integran el sistema normativo nacional. Tenemos otro método histórico aquí, otro método que es el histórico o causal teleológico, que complementa el método sistemático. Que el método sistemático es el anterior, ¿verdad? Es la concepción de que todo lo vinculado con una actividad humana tiene una causa final. Y por eso es que se habla del histórico o causal teleológico, una causal lejana. Todo actuar del hombre tiene una explicación teleológica. Lejos, ¿verdad? Un por qué y un para qué dentro del grupo social. Por ejemplo, la determinación de las circunstancias, factores o condicionantes de la realidad, aspectos históricos, coyunturales, regionales, sociales, culturales, etc., que influyeron en la emisión de la ley y cuál fue la finalidad última perseguida y para qué. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, valga la redundancia, son los estados de sitio, ¿verdad? En algunos lugares, algunos departamentos. O, por ejemplo, cuando fue la epidemia, ¿verdad? Que el país se declaró en estado de emergencia y que nadie podía salir de su casa. Entonces, esos son aspectos históricos, teleológicos. Claro, cuando ya han pasado, no cuando se están viviendo. Porque para ser histórico necesita haber pasado, ¿no? Cuando ya las arenas del río se asentaron. Y aquí está la ley del organismo judicial, ¿verdad? Que como pueden leer ustedes ahí, no tengo que leerlo yo. Es supletoria de otras leyes, la ley del organismo judicial. Y ahí dan las directrices para su interpretación, conforme al contexto, a las disposiciones constitucionales y en alusión al método sistemático, ¿verdad? Conforme a la finalidad y el espíritu de la misma, a la historia, a la interpretación sistemática. O sea, aquí hace uso de todos esos métodos, al uso del método histórico causal teleológico.
Artículo 10, literales A y B. Entonces, aquí viene también la interpretación constitucional, que es muy importante. Esto de que actividad tendente a establecer el sentido, extensión, significado o alcance de disposiciones generales efectuadas por el Tribunal Constitucional u órgano afín. Sí, lo que pasa es de que antes no existía la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo se resolvían los casos que tiene la CC? Pues se resolvían por una cámara de amparos. Una cámara de amparos y de constitucionalidad que existía en la Corte Suprema de Justicia. Después se decidieron separar esa cámara de amparos y crear la Corte de Constitucionalidad. Entonces, pues esta posición de la interpretación constitucional produce mucha generalización y poca interpretación. Hay interpretaciones que no necesariamente son constitucionales. Por ejemplo, la que realizan los estudiosos, los juristas y otros órganos estatales. Por ejemplo, hay profesores en Guatemala, yo no me acuerdo el nombre, que han hecho verdaderos tratados doctrinarios sobre derecho civil y derecho procesal civil, ¿verdad? Ustedes se acuerdan y me lo dicen. Es un conocido profesor. Voy a ver porque aquí tengo el libro en mi librera. Vamos a ver si. Sí. Por ejemplo, el estudio doctrinario que hizo el doctor Mario Aguirre Godoy es valiosísimo. Y esa es otra forma de interpretar también las leyes, ¿verdad? Con los estudios que hacen los jurisconsultos. El doctor Mario Aguirre Godoy, pues, ha sido un jurisconsulto. A ver, ya terminamos. Entonces, existen dos ámbitos de acción en la interpretación constitucional, ¿verdad? En cuanto a los sujetos, se amplían dos órdenes o especies de resultados interpretativos. Uno, cuando la interpretación es hecha por el Tribunal Constitucional. Esta tiene suficiente fuerza vinculante y hay que obedecerla, según la regulación de cada nación, ¿verdad? Pero en Guatemala, lo que diga la Corte, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad, por eso le dicen la Corte Celestial, porque ya no hay otra corte a donde acudir. Salvo que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque esa tiene jurisdicción extra nación y puede conocer los casos de derechos humanos cuando no se ha hecho justicia. Siempre y cuando se ha agotado toda la vía interna, ¿verdad? Y la otra interpretación es la que hacen los asesores jurídicos, por ejemplo, que hace quienes que carecen de facultad jurídica oficial respectiva, ¿verdad? El resultado que hacen los asesores jurídicos no tiene fuerza vinculante o de autoridad alguna. Si el ministro quiere, le hace caso, y si no, pues no. Pero la de la Corte de Constitucionalidad sí tiene fuerza vinculante. Entonces, hay dos interpretaciones. Algunos le agregan que dentro de la interpretación constitucional resultan dos aspectos, dos órdenes o especies de resultados interpretativos. La interpretación del texto constitucional propiamente dicho y la interpretación de otros preceptos o disposiciones del ordenamiento infraconstitucional, pero desde la guía de la Constitución. O sea, cuando uno quiere interpretar, por ejemplo, una ley ordinaria o un precepto de una ley ordinaria con el lente o con el enfoque de la Constitución para ver si realmente es constitucional o no es constitucional ese precepto ordinario, de la ley ordinaria. O, por ejemplo, cuando se habla de una interpretación de la Constitución y una desde la Constitución. Ambas son válidas, ¿verdad? Este caso se da mucho
en el contencioso administrativo, en los tribunales contencioso administrativo y contencioso tributario. Porque dice el contencioso administrativo que la administración pública tiene obligación de resolver los casos que se le presentan conforme la ley específica del caso. Por ejemplo, si tienen una solicitud de una persona que quiere hacer una ampliación en su casa y que solicita licencia, pero que la petición tiene un apartado que es muy especial. Entonces, ¿puede la municipalidad resolver conforme al Código Municipal? No necesariamente. Tiene que buscar la ley específica, que puede ser la ley ambiental o algo así, ¿verdad? O remitirlo allá. Y entonces, si el cliente está inconforme, se va al contencioso administrativo para que le diga si la municipalidad actuó bien o no. Se aplicó bien la ley para resolver. Y para eso existe la ley del contencioso administrativo, que ordena todos los recursos, solo en revocatoria y reposición. Pero hay algunas entidades que no cambiaron mucho. Por ejemplo, las municipalidades tienen facultades para aplicar el recurso de apelación. Lo tiene la universidad, lo tiene la Superintendencia de Bancos, ¿y qué otra entidad lo tiene? El ICS. O sea que ante las resoluciones del ICS, por no dar una pensión, se puede interponer apelación, no revocatoria, apelación. Si plantean revocatoria, ya perdieron el plazo y la oportunidad de defenderse, ¿verdad? Entonces hay que conocer eso, pero eso viene lo conocemos los abogados. Y ahí pueden ver ustedes, existen algunas leyes que sin formar parte del texto constitucional fueron emitidas también por una Asamblea Nacional Constituyente y poseen rango constitucional, como por ejemplo la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Eso quiere decir las dos iniciales, es la Ley de Orden Público, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Y la interpretación constitucional como modalidad en la interpretación jurídica debe abarcar la efectuada sobre disposiciones con rango constitucional. Entonces, todas estas leyes, que ya saben ustedes, son constitucionales. Y nuestra Constitución. En el caso de una norma ordinaria y preceptos constitucionales, era lo que les decía. En este caso se trata de establecer si existe o no vulneración al principio de supremacía constitucional, porque ese principio hay que respetarlo y hay que tenerlo muy en cuenta. Creo que les había leído eso en este libro. El principio pro homine, el principio de preeminencia constitucional, bueno, en fin, porque el precepto ordinario, bueno, en este caso se trata de establecer si existe o no vulneración al principio de supremacía constitucional. Es decir, que se le dio más importancia a una norma ordinaria que a la Constitución. Y entonces eso es nulo, ¿eh? Porque el precepto ordinario lo rebasa, restringe o tergiversa. Y el Tribunal Constitucional tiene dos opciones: declarar la contravención si existiese o determinar que no existe confrontación. También podría asignarle o determinar un significado a la regla ordinaria y armonizarla con el precepto constitucional. De Germán Hesse dice que no existe interpretación constitucional desvinculada de los problemas concretos. Entonces el intérprete se convierte en un mediador entre la norma y el caso o problema. Esos ya son
Un comentario. Viene este tema muy importante, el problema de las antinomias jurídicas, llamadas reales o aparentes. El tema de las antinomias, ahí lo pueden leer ustedes, que se le ha llamado reales o aparentes, son contradicciones, aparentes contradicciones de mandato entre dos o más normas positivas. Mientras una impone una obligación, la otra prohíbe. Con permiso, jóvenes, voy a ir a traer un mi dulce para la tos. Lean la filmina, por favor. Traten de entenderla. Bueno, ya vamos a finalizar, jóvenes, pero faltan cosas importantes. Acuérdense que las antinomias jurídicas pues son contradicciones de mandato entre dos o más normas positivas, pero las dos tienen el mismo rango, tienen la misma jerarquía, aunque ordenen lo contrario. Por ejemplo, en la misma Constitución dice que hay que, creo que el artículo 97, algo así, hay que proteger el medio ambiente, los ríos, los lagos y todo lo demás. Pero también tiene otra disposición que dice que se permite la libertad de industria. Entonces, la libertad de industria no va de acuerdo con la explotación de los recursos naturales, ¿verdad? Porque los daña. Entonces, eso es una antinomia. Hay algunos criterios de solución. Estas son antinomias jurídicas, ¿verdad? Hay criterios de solución. Para resolver las antinomias está el criterio axiológico. ¿A qué les suena axiológico, jóvenes? A valores, ¿verdad? Debe darse preeminencia a aquella que contempla valores de mayor peso o jerarquía. Por ahí le dicen a un juez, mire, si usted tiene duda en cómo resolver algo que tiene los mismos argumentos de ambas partes, uno es de derecho y otro es de justicia, resuelva conforme la justicia, dice. Y la justicia es un valor. El otro es otro criterio jerárquico. La jerarquía de las normas jurídicas en sí hace prevalecer la norma superior, de rango superior, por el principio de supremacía constitucional. Se aplica a conflictos entre normas constitucionales e infraconstitucionales. Sí, el principio de supremacía constitucional prevalece, ¿va? Y el cronológico, que opera en antinomias entre normas ordinarias, cuando una de ellas no se derogó expresamente y por eso coexisten. El de especialidad, pues una norma especial prevalece respecto de una norma general. Se da entre normas especiales de una ley y normas generales de la misma, pero puede ser entre normas integradas de diferentes leyes. Este es el de especialidad, ¿eh? Que le dicen al órgano administrativo que debe resolver conforme
la norma específica, debe aplicarse la norma específica, aún dentro de la misma ley. Tiene que buscar la norma que rija ese bien tutelado, ¿verdad? Si el asunto, por ejemplo, en una MONI es de agua, pues tiene que buscar su reglamento de aguas para resolverlo. El de liberalidad. Entre una norma que fortalece, otorga y regula alguna libertad y otra que ordena una prohibición, debe optarse por aquella que consagra la libertad. Ahí a eso vamos. Enrique Romero, pues es un famoso administrativista, ¿verdad? Indica que interpretar una ley constitucional es igual que interpretar una ley común. Lo que pasa es que la Constitución es la superley, cuya fundamentalidad es característica decisiva y esencial. Es como un verdadero programa de gobierno y su elasticidad la habilita para los cambios y mutaciones que en el futuro depara en su dinámica histórica. Por eso la Constitución siempre es más futurista. Y el pueblo que se integra de hombres es el sujeto y objeto de toda indagación política, pero no el hombre abstracto, sino el situado, el que trabaja, el que estudia. Vamos con el principio de juridicidad de Estado, importante. Y fíjense bien en esto. Impone la necesidad y deber de que los actos del Estado deben reposar en la ley formal, lo cual es condición básica del Estado constitucional. Vía la interpretación no puede llegarse a la perversión constitucional o al quebrantamiento de la Constitución, porque eso es inadmisible, y su modificación estaría al margen de los procedimientos ordinarios más rigurosos. La función de los jueces no es la de ser creadores de derecho, sino es de aplicar el derecho, salvo cuando tienen que integrar la ley. Criterios de interpretación jurídica. Interpretación legislativa, la que efectúa la Asamblea Legislativa o Congreso por medio de leyes ordinarias o interpretativas. Está aquí en el artículo 157, apúntenlo, de la Constitución Política, y la potestad legislativa en el artículo 171, letra A de la Constitución. Se complementa con la facultad del presidente de sancionar y promulgar leyes. Principio básico del sistema democrático, pero no puede entorpecer al organismo legislativo. El veto, por ejemplo. La interpretación judicial la efectúan los tribunales de jurisdicción ordinaria, contenida en las sentencias y resoluciones que emitan. La interpretación administrativa efectuada por los órganos de la administración pública, que se concreta en reglamentos, decretos, circulares, instrucciones y resoluciones elaborados por el Poder Ejecutivo y está sujeta a controles constitucionales. Y la interpretación jurisdiccional constitucional que la efectúa el Tribunal Constitucional o el órgano máximo, a fin que se le otorgue tal facultad. Los resultados de tal tribunal serán prevalentes, obligatorios y vinculantes, y se mantienen aún en contra del criterio opuesto de los tres poderes del Estado. Tal interpretación científica también o doctrinaria, que es la realizada por los estudiosos del derecho, juristas, etc. Pero solo tiene carácter ilustrativo, no obligatorio. Y la interpretación contractual, que es la efectuada por personas jurídicas individuales o colectivas en los actos jurídicos o cláusulas contractuales. Ustedes han visto que el Código Civil dice que lo pactado en los contratos es ley entre las partes, ¿verdad? Entonces, quienes mejores la pueden interpretar son las partes, salvo que no se pongan de acuerdo y haya que acudir al arbitraje, y si no al arbitraje, pues a los tribunales de justicia, ¿verdad? Bien, jóvenes, espero hayan podido captar la mayor parte de este punto, porque es muy importante y es tema de examen, ¿verdad? Así es de que nos quedamos ahí. Y hay tanto de qué hablar, ¿verdad? Hay demasiado. Hay mucho de qué hablar. Y si pudiéramos tener más tiempo,
pero no lo hay y hay que apretar un poquito los conceptos. Bien, jóvenes, les deseo un bonito fin de semana y que aprovechen sus clases, ¿verdad? Ya ven que mis exámenes no son complicados. Lo que pasa es de que pues se abunda en ejemplos, pero no quiere decir que ustedes se aprendan todos los ejemplos, ¿verdad? Hay que aprenderse lo esencial de una materia, lo esencial fundamentalmente, no la parafernalia, ¿verdad? Bueno, jóvenes, hasta pronto, que pasen buena tarde. Feliz tarde, doctora. Feliz tarde, Lila. Gracias, mi amable. Ay, permítanme, tengo que tomar la foto. Espérenme, no se me vayan. Se me olvidó.